Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de A Juzgar por mi vida. Si es la primera vez que me escuchás, soy Karina Bamuel y en este podcast comparto toda mi experiencia, cómo fue todo mi proceso de sanación, cómo fue mi despertar espiritual, cómo fue básicamente vivir la vida. No pretendo enseñarte nada, tampoco tengo verdades absolutas, simplemente quiero que me escuches como si escucharas a una amiga que te cuenta lo que vivió, lo que aprendió y lo que sigue aprendiendo. Así que si resonás, te invito a que escuches los primeros episodios también en donde abro mi corazón y entrego toda mi experiencia real de transformación personal. Bien, en el episodio de hoy creo que nos vamos a extender un poquito porque es un tema que creo que nos va a tocar en muchas ocasiones en nuestra vida. Y yo lo viví en carne propia, por eso estoy acá compartiéndotelo, que es sobre el escapismo espiritual. ¿Qué pasa? A veces cuando empezamos a tener un despertar de conciencia o un despertar espiritual, como suele llamársele, caemos en la trampa de pensar que una persona espiritual está inmune a lo que sucede acá en el plano terrenal en la materia, por lo menos es lo que yo pensaba. Pero a veces el escapismo espiritual es una trampa muy sutil que muchas veces se disfraza de evolución, cuando en realidad lo que sucede es que está evadiendo. Hay que tener en cuenta cuál es la espiritualidad consciente y cuál es la espiritualidad evasiva. Yo cuando empecé en mi camino, en mi proceso de sanación, por muchos años entré en una espiritualidad evasiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos primero a desarrollar qué significa una espiritualidad consciente. Una espiritualidad consciente es hacerse responsable de quiénes somos, de quiénes estamos siendo, de lo que queremos, responsables en el sentido de no juzgar, no criticar, de saber que todo lo que hacemos al otro nos vuelve, de que todo lo que vemos afuera es una proyección nuestra, o sea, es literalmente hacernos 100% responsables de nuestra vida, de lo que sucede, responsable de nuestras emociones, de no es lo que el otro me hace, sino es lo que yo acepto, lo que yo tolero, los límites que yo tengo que poner. O sea, es realmente ser 100% responsables. ¿A qué me refiero con el escapismo espiritual, que es la puertita por la que yo entré? Querer utilizar la espiritualidad para escapar de tu realidad. O sea, yo cuando, imagínense, hasta mis 24 años no tenía ni puta idea de quién era, no me conocían, o sea, como que era un ente andante por ahí, una marioneta manejada por la sociedad, por la cultura, por la familia, por todo. Cuando yo dije, ok, quiero hacer mi propia vida, quiero saber quién soy, quiero empezar a conocerme de verdad, me encontré con esta parte espiritual, porque creo que así es como empezamos todo, ¿no? Con el despertar espiritual. Entonces, empecé a leer libros, empecé a escuchar audios, empecé a darme cuenta de que había una vida en la que podías vivir en paz, en vibrar alto, en las energías. Esa parte de mi vida me hacía sentir bien. O sea, yo sentía cierto alivio cuando estaba en esa parte espiritual. Pero ¿qué me pasaba? Que empecé a rechazar mi realidad. O sea, mi realidad me dolía tanto y yo no quería sentir, quería evadir lo que estaba sintiendo. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a la parte espiritual, ¿no? A meditar, a escuchar mantras, a escuchar afirmaciones, era como hacer oídos sordos, no me importa lo que me dicen, no, nada. O sea, es como caer literalmente en que la vida es espiritual y no hay otra cosa. Por muchos años caí en ese escapismo espiritual porque quería hacer caso omiso a lo que sentía con respecto a mi familia, a lo que sentía respecto a mis amigos, a lo que sentía respecto a mi trabajo. Era como operar en el día a día y esa necesidad urgente de volver a mi mundo, ¿no? Es como que la espiritualidad la transformé en un mundo, en una burbuja aparte en la que yo me sentía bien, en la que yo me sentía inmune, en la que yo sentía que no tenía que hacerme cargo ni responsable de nada. Pero a lo largo del tiempo me di cuenta de que no se trataba de que si yo vibraba alto no me iba a pasar nada.
O como que ser espiritual era no afrontar las emociones, ¿no? Cuando me pasaba alguna situación con mi familia o en el trabajo, yo evitaba sentir esas emociones, evitaba sentir el vacío, evitaba sentir lo que estaba sintiendo literalmente, porque por mucho tiempo, o sea, con cada cosa que me pasaba era como que yo decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy espiritual? O sea, si yo estoy en otro mood, si yo estoy vibrando otra cosa. Y por eso es que les digo que la espiritualidad consciente es hacerse responsable de lo que vos ves afuera, es interno tuyo. Hubo un momento en mi vida en el que yo afuera veía tanto desorden y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto desorden si yo no soy esto? Y cuando me cayó la ficha, me di cuenta que adentro mío había un desorden, pero abismal. Claramente la realidad me lo estaba demostrando, pero yo no lo quería aceptar. Eso también me llevaba a querer evitar conflictos, querer poner límites en nombre del amor, de la luz, o sea, como que caí realmente en esa falsa espiritualidad de que si sos espiritual no te tenés que enojar, no tenés que putear, no tenés que... como que sos inmune, o sea, literalmente recuerdo que esa era la frase que yo tenía en mi mente. O sea, vos convertirte en espiritual y vas a ser inmune a todo. Eso me llevó a una desconexión, literalmente una desconexión con lo humano y con el cuerpo, porque me dolía tener que vincularme con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Perdí literalmente la conexión con lo humano, con el escuchar al otro. O sea, estaba literalmente no siendo espiritual, todo lo contrario. Era una espiritualización de sufrimiento, básicamente lo que yo estaba viviendo. Ahí fue cuando, bueno, ok, hay algo que estoy haciendo para el culo, que no estoy viendo, porque me seguían pasando un millón de cosas. O sea, era conflicto con mi familia, conflicto conmigo, las relaciones de pareja no me funcionaban, perdía dinero, en los trabajos no me iba bien. Entonces, era como, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me está reflejando en la afuera que yo lo estoy proyectando? Ahí seguí educándome, seguí leyendo libros y caí en cuenta de que realmente la espiritualidad real es eso, ¿no? Es ser consciente y responsable de tu vida. Es literalmente conocerte, gestionar tus emociones y prepararte para las adversidades, porque el hecho de que vos tengas más conciencia y estés en este despertar espiritual no significa que no te van a suceder cosas, porque es en la adversidad donde el ser humano crece, donde el ser humano expande su conciencia, su amor y la divinidad por todo lo que existe. Es en la adversidad, porque en la comodidad no sucede nada. O sea, si tenemos relaciones armoniosas, si en el trabajo nos va medianamente bien, si ganamos medianamente bien, y estamos ahí como en piloto automático, no hay adversidad, no hay crecimiento, no hay evolución. Lamentablemente el humano evoluciona en la adversidad. Es así, y eso yo no lo entendía. Yo creía que no iba a tener más adversidades porque yo era una niña buena, espiritual. Entonces, cada vez que me sucedía algo era como, qué dolor, o sea, qué sufrimiento. Cuando realmente me hice responsable de mi vida, de mis acciones, de lo que quiero, responsable de mis emociones, de lo que yo proyecto hacia afuera, ahí fue cuando realmente me cambié al bando de la espiritualidad consciente y dejó de ser una espiritualidad evasiva. Que hoy en día, hasta hoy en día, han habido momentos en los que me he dado cuenta que estaba cayendo de nuevo en la espiritualidad evasiva, principalmente con situaciones familiares, hasta que, bueno, llega el momento en que decís, bueno, ok, como dice la Biblia, los pobres siempre estarán entre nosotros. ¿A qué me refiero con pobres? No habla de dinero, no habla de cosas materiales, habla de pobre de mente. Cuando vos estás en una espiritualidad consciente, te tenés que mover en medio de personas que no están despiertos conscientemente y tenés que ser compasivo y tenés que tener literalmente pisar con pies de seda por sobre sus mentes, porque tenés que darte cuenta de que cada quien tiene su propio proceso
Y la compasión nace de que, ok, mirar al otro y decir, yo estuve ahí y te amo y te abrazo porque estuve en tu lugar. O sea, esa es la espiritualidad realmente, saber que cada quien tiene su propio camino, cada quien ve la vida desde su propio observador y vos no podés implantarle tu idea de vida a la otra persona porque tiene su propia historia de vida, porque tiene su propio proceso, porque tiene que vivir sus propias experiencias. Cada alma, cada ser tiene que experimentar lo que tiene que experimentar para crecer. Hay algo que tener en cuenta, es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, si algo te está provocando dolor, ok, sentilo, abrazalo, pero no sufras todo un año, no sufras toda una vida. Sufrí un día, 3 días, lo que tengas que sufrir, pero después lo aceptás, lo amás, lo perdonás y lo dejás. Ahí fue cuando realmente aprendí a reconocer lo humano y lo divino al mismo tiempo. Y les digo, o sea, es un trabajo, todavía lo sigo trabajando, literalmente, porque hay mucho caos afuera, hay mucha rabia, mucho ego, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho de todo. Es un trabajo realmente convivir con esas personas, porque en realidad, si todavía están en tu mapa es porque todavía hay algo dentro tuyo, hay un ego dentro tuyo que no ha terminado de sanar, que no ha terminado de aprender de cierta experiencia. Entonces, ahí volvemos a la responsabilidad espiritual. Eso literalmente me ayudó a sanar y avanzar en la vida con más verdad, con más paz, con más plenitud. Desde ese momento me di cuenta que la verdadera espiritualidad me permite sentir, o sea, sentir todo en exceso, sentir y que duela y observarlo y mirarlo y no escapar, porque mientras más escapemos, más se nos va a presentar más adelante, mientras más basurita metamos bajo la alfombra, el día de mañana esa alfombra va a explotar y va a reventar todo y chao. Lo último que me hizo un clic a mí fue también estar trabajando mucho en mi espiritualidad y de repente, ¡pum! Inversiones, perdí todo el dinero, tenía que afrontar deudas y era como puro llanto. Me acuerdo que llamé a una amiga, Laura, que la amo. Le mandé un audio llorando, le decía, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Que bla, 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 ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi amiga, con toda su plenitud, diciéndome, tranquila, ¿qué no estás viendo de esta situación? No es el dinero que perdiste, es una energía que, ok, estaba y ya no está más. ¿Qué hiciste para que se fuera? ¿No? Como hacerte responsable de tus acciones. Y entender también eso, que a veces estas adversidades tienen que suceder para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo, qué estamos vibrando, cuál es la carencia y el miedo y la creencia que todavía sigue arraigada dentro de nosotros. Es sentirte plena, en paz, feliz, cuando estás bien y en la mierda también. Porque a mí me pasó que por X situación yo perdí lo que consideraba mi dinero. Pero ¿qué pasaba si el día de mañana, no sé, el banco lanzaba un nuevo régimen y te absorbían todo el dinero? Si ibas por la calle y perdías la billetera y te hackeaban las tarjetas. Literalmente eso puede pasar en cualquier situación, o sea, en cualquier circunstancia. No hay nada seguro en esta vida. La única seguridad es la que vos trabajás internamente. Ahí fue cuando yo entendí, ok, cuánto me puede desestabilizar una situación, una X cantidad de dinero, y en paralelo yo quería manifestar una vida en la que iba a ganar más dinero. O sea, si yo le agregaba ceros a ese dinero que perdí, me agarraba un infarto. Entonces, creo que la verdadera maestría está, y este ejemplo se los quiero poner para cualquier situación en la vida. Espero que esta experiencia mía de vida les ayude, porque ahora me puedo reír, pero en el momento era como bastante heavy y ahora celebro y poder haberlo transitado de esta forma y hoy en día darme cuenta por fin. O sea, esto es la vida. La vida es esto, la vida es reírte de lo que te pasa y la vida es cómo vos accionás con lo que te pasa. Los dejo con este episodio, con esta reflexión. No tengo nada más
para aportarles. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Este podcast es una manera de ordenar lo vivido, de ponerle palabras a lo que a veces solo se siente. Si algo de lo que digo te toca, me alegra muchísimo y te agradezco por estar acá. Y si no, está perfecto también. A fin de cuentas, todo lo que digo, lo digo a juzgar por mi vida.